Hola, buenas tardes. Mi nombre es Leonardo Díaz, soy coordinador de proyectos de investigación de la Fundación Carlos Pi i Sunyer. Y concretamente esta tarde voy a hablar de dos proyectos que llevamos en la Fundación. Uno es el Panel de Políticas Públicas Locales y otro es el Banco de Buenas Prácticas. Ambos proyectos se ocupan de un tema muy importante para la gestión pública, que es la recogida, el análisis y la evaluación de la gestión pública. Vamos a empezar por el Panel de Políticas Públicas. Este es un proyecto que llevamos desde el año 2008, hace varios años, y el objetivo del panel es recoger aquella información relevante, sistemática y que de forma periódica es necesaria tener para analizar y hacer un seguimiento de las políticas públicas locales. Nosotros sabemos que el ámbito local es un ámbito complejo, es muy grande, hay una gran cantidad de municipios. Solo en Cataluña tenemos 947 municipios, lo que hace muy difícil hacer un seguimiento y una depuración muy clara de la información que se ofrece. Entonces, uno de los problemas que muchas veces tenemos en las políticas públicas es contar con información actualizada, validada y que dé cuenta justamente de los cambios que se producen a nivel local. En los últimos años el mundo local ha tenido importantísimos cambios que han transformado la estructura económica, social y política del mapa local, y esto obliga a las administraciones a continuamente realizar innovación en su gestión. Gran parte de esta innovación o de estos cambios que se producen no se pueden recoger de forma periódica y los instrumentos que se cuentan habitualmente no son todo lo prácticos que se necesita. De allí que nació esta idea de hacer una encuesta periódica sobre algunas políticas públicas que nosotros detectamos como más relevantes, donde preguntamos cosas básicas que tienen que ver con la gestión pública, que tienen que ver con aspectos vinculados a cuestiones estratégicas, a objetivos, problemas que tienen los ayuntamientos, a cuestiones operativas, cómo lo hacen, qué cosas hacen, si planifican o no, si evalúan su gestión o no, a cuestión de recursos, con qué recursos cuentan, personal, qué formación tiene el personal, qué relaciones tienen con otros actores sociales, de otros niveles gubernamentales o a nivel social, etc. A partir de estos cuestionarios, que se extienden a distintas políticas públicas y a los municipios de más de 10.000 habitantes, que son 120 en Cataluña, nosotros recogemos esta información y aquí tenemos que destacar un elemento central. En la elaboración de este proyecto colaboramos con otras entidades. Destacamos especialmente entidades de los propios municipios que nos ayudan a elaborar los cuestionarios. Una de las cuestiones centrales en una investigación es hacer un buen cuestionario. En segundo lugar, otras entidades que colaboran con nosotros, que son gobiernos supranivel, Diputación de Barcelona, otras diputaciones, Generalitat, entidades públicas como pueden ser universidades y entidades de investigación y algunas entidades privadas como fundaciones. Cada política pública tiene su red de actores que colaboran y nosotros en el proceso de implementación estas entidades también colaboran en la gestión de la recogida de información. Un elemento central aquí es que también colaboran especialistas que nos ayudan o participan activamente en la elaboración de los cuestionarios. Estos especialistas al final del proyecto, cuando ya hemos recogido toda la información, elaboran un informe que es un informe de especialistas en donde se interpretan los datos y esa información vuelve analizada a los municipios. En fin, desde que se implementa el panel, desde el año 2008, que se hace cada 2 años, nosotros hemos producido distintos productos que una vez que termina cada proceso de recogida de la información, emitimos un informe que va a todos los municipios. Ese informe contiene información particularizada del municipio y comparada con el resto de municipios de Cataluña y con municipios del mismo tamaño. Es decir, el técnico municipal recibe una situación en la que está su municipio comparado con otros. En segundo lugar, hacemos informes más ejecutivos, que son informes que tienen gráficos y información más sistematizada y más sintética, que normalmente va a los alcaldes y a todas las autoridades. Y posteriormente, como decíamos recién,
emitimos también un informe de análisis, que es el informe donde los especialistas redactan, digamos, una interpretación de los resultados. Por supuesto, las bases de datos, que es un producto también muy importante, que permiten construir series temporales con la información de la evolución de las políticas, están a disposición de entidades o de público interesado, normalmente las entidades locales, y nosotros ofrecemos esa información. Toda esta información está en la web de la Fundación Carlos Pi i Sunyer y está disponible, sobre todo los datos agregados. El segundo proyecto es el Banco de Buenas Prácticas de Gobiernos Locales. Este proyecto también está dirigido a los municipios de más de 10.000 habitantes de Cataluña. Antes no lo he comentado, pero es importante hacer una acotación en este sentido. Trabajamos con los municipios más grandes, que son 120, que es una cantidad importante, porque realmente no tenemos capacidad operativa para llegar a todos los municipios. Esta es una limitación que tiene cualquier proyecto de investigación, pero nos parecía que abarcar estos municipios, que son los que realmente ejecutan políticas más importantes y los que tienen la mayor parte de la población, era un paso importante adelante. En el caso de Buenas Prácticas, nosotros lo que hacemos desde el año 1999 es un banco, que es un espacio donde se recogen, se documentan, se analizan y se evalúan aquellas prácticas más innovadoras. Con innovación no necesariamente decimos lo nuevo, sino con innovación decimos sobre todo adaptación a los grandes problemas que se dan en la sociedad. Los municipios han sido actores muy innovadores históricamente, porque tienen pocos recursos y se tienen que apañar con esos recursos para dar soluciones a la población. La crisis económica del 2007-2008 marcó un punto de inflexión y aquí cada vez se ha hecho más necesario saber qué están haciendo otros vecinos, otros municipios, para poder afrontar los nuevos retos que plantea la crisis. Entonces, este problema de la innovación es un tema central en las políticas públicas, está muy presente en estos momentos y nosotros lo que hacemos es recoger aquellas experiencias de distintas políticas públicas que nos parecen más interesantes. Nuevamente aquí es un proyecto que se hace con colaboración de otras entidades, por supuesto los municipios. En este caso nosotros tenemos un convenio con la Federación de Municipios de Cataluña, que es un colaborador central para promover y generar todo el debate necesario sobre estos temas. Y aquí nosotros trabajamos sobre una base que es un cuestionario muy sistemático y bastante completo, en donde pedimos a los municipios que proponen sus experiencias que desarrollen y documenten las mismas. Acá, cuando hablamos de buenas prácticas, nos encontramos muchas veces con un problema, que estas experiencias no están documentadas. Muchas veces no hay un relato completo de cómo lo han hecho. Entonces aquí es donde colaboramos activamente con cada municipio, con cada técnico, con el equipo de colaboradores, de investigadores, que son los que construyen muchas veces ese relato y lo explicitan en una ficha que se va construyendo de forma interactiva con los propios ayuntamientos. El proceso es el siguiente: hacemos una convocatoria anual de buenas prácticas, hacemos la recogida y documentación de las mismas. Estas prácticas se envían posteriormente a evaluadores que valoran si realmente son prácticas que merece la pena que se divulgan. Normalmente son buenas prácticas, la mayoría de los municipios presentan cosas que les parecen muy positivas, pero nosotros publicamos las que nos parecen que son más, que aportan cosas nuevas. Y posteriormente de esta aprobación nosotros divulgamos estas prácticas en la web de la Fundación. Posteriormente, desde las otras entidades colaboradoras se hace divulgación, se hacen encuentros con los municipios y a partir de esas experiencias se profundiza en problemas como pueden ser innovación, actualización, herramientas más útiles para afrontar los cambios, etc. Como en el caso del panel de políticas públicas, la web del Banco de Buenas Prácticas es un espacio que está disponible para todo público y nosotros contribuimos continuamente con distintas entidades porque la web tiene una base de datos también que nos permite hacer un seguimiento y un análisis del estado de la cuestión de las buenas prácticas. Bien, uno de los factores más interesantes también de este Banco de Buenas Prácticas es que desde sus inicios planteó un documento de análisis y reflexión sobre cuáles son los criterios que definen qué es una buena práctica.
Este documento se hizo pensando en distintas consultas, documentaciones de distintos organismos, y se logró una síntesis y ha terminado siendo un documento de referencia que nos permite evaluar las prácticas, pero también les permite a los propios municipios analizar qué cosas son las mínimas que tienen que hacer para hacer una buena gestión. A partir de ese documento nosotros hemos avanzado en distintas temáticas y hemos elaborado hasta 14 documentos distintos para cada política pública, es decir, distintas políticas públicas, distintos ámbitos temáticos tienen un documento específico dedicado a definir qué es una buena práctica, por ejemplo, en Gen-Gran, qué es una buena práctica en políticas de vivienda, qué es una buena práctica en infancia, etcétera, etcétera, etcétera. Estos documentos están disponibles también en la web. Este año vamos a actualizarlos, todos ellos, y creemos que es un aporte de los más consultados dentro de la web. En este momento el Banco de Buenas Prácticas tiene 407 prácticas. Este año pasado hemos recogido 80 prácticas, hemos propuesto 80 prácticas nuevas y pensamos para el próximo año seguir trabajando con las instituciones colaboradoras en este proyecto y también, por supuesto, en el panel de políticas públicas. Y con esto cierro. En relación al panel de políticas públicas, informando también que este año hemos terminado de hacer una recogida de información sobre 5 políticas públicas de participación ciudadana, de Gen-Gran, de salud pública, de educación y de vivienda. Estas políticas que creemos que son relevantes en este momento para todos los municipios complementan otras que hemos hecho en otros momentos, como inmigración y medio ambiente, y posiblemente en el futuro vayamos incorporando nuevos ámbitos temáticos.